Bueno, como dije con Guille y con Mercedes, esto no está nada preparado, no tengo ni idea de qué vamos a hablar, ni para qué. Em, Solo más que nada eh, tenía la intención de hablar algunos temas que estaban relacionados con cosas que me trajeron a este proceso y contar un poco las historias, pero sobre todo, sobre todo explicar parte eh, de, o sea, de cómo mi proceso también puede ser utilizado para que la gente entienda que, que tal vez en su vida también tienen cosas que les pueda ayudar a, a- a darse cuenta de, de herramientas que les puedan servir en su propio proceso. ¿Por qué digo esto? Y por qué, eh, porque estoy acá con Cari, porque está invitada Cari a esta conversación. Hola, hola. Hola. Eh, Básicamente porque este proceso en el que estoy en este momento empezó con un diente. Mm. Y entonces, entonces yo siempre que me pasa un diente le voy preguntando, Cari, ¿qué significa esto? O ¿cómo puedo trabajar esto? ¿Qué hay que hacer? Y a veces dice, bueno, esto va a llevar su tiempo eh, eh, trabajarlo. Em, pero bueno, hace mucho tiempo que prestamos atención a, a lo que nos pasa en el cuerpo, a qué nos pasa en el cuerpo físico como una especie de regulador que nos muestra en materia lo que está pasando en nuestro campo psicológico o espiritual, porque obviamente el cuerpo físico es una extensión del mundo mental, una extensión del mundo espiritual, y por lo tanto ver lo que nos pasa en el cuerpo físico es una ayuda a entender eh, en qué estado del proceso mental nos encontramos. Y, y bueno, eh, Cari es la persona más cercana que tengo, que siempre es como, ¿y qué te pasa en esta parte del cuerpo? ¿Y qué pasa acá? Eh, a través de biodecodificación, pero sobre todo como de profesión de toda la vida, dentista, odontóloga, sobre todo relacionado a los dientes. Y, y bueno, no sé si querés, Cari, explicar un poquito qué es para que ¿Qué todos es? estén. Sí, o sea, eh, para poner a todos en la ¿Desde misma dónde página hacemos la de. mirada? Sí, Exactamente, sí, 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 perfecto. Sí, sí. sí. Es para que se comprenda un poquito, como dijo Matu, eh, mi profesión de base es la odontología. Hace 29 años que, bueno, que me lancé al mundo aplicando lo que era la salud a través de los dientes, pero siempre como buscando un poco comprender los procesos desde otro lugar, ¿no? Siempre como tratando de romper mitos en la boca, romper cuestiones, que si la muela de juicio, siempre como una curiosa eterna, y bueno, y después el camino me fue llevando a tratar de comprender la biología, entender que estaba en un proceso de entender la biología, pero porque la verdad es que yo tenía que buscar ese upgrade. Lo digo también porque hay un montón de profesionales que por ahí piensan que en realidad entrar en un camino de conciencia es dejar atrás lo que hace, y en realidad es integrar la información que venimos aprendiendo y que Ujú. venimos caminando. Lo cual lleva un camino de integración para poder comprender, en mi caso, con un montón de herramientas a través de tantos años, para poder comprender la biología en general y más enfocado en todo lo que es la parte orofacial, la boca, los dientes, la lengua, la articulación, bueno, toda la boca, todo lo que son los procesos psicoemocionales vividos con tanta tensión en el inconsciente que se traducen en, bueno, por ahí, sobre todo lo más común que son caries o esta cuestión que hablamos, Mati, siempre con esta muela tuya específica y con otras cositas que fueron saliendo. Eh, ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el vínculo? ¿Por qué la biología y sobre todo los dientes muestran sobre todo lo que tiene que ver con nuestra parte identitaria? Nuestra parte identitaria es nuestro yo soy, o sea que estamos absolutamente ligados
a través de nuestros dientes, es como si el esmalte de los dientes fuese como el pulmón del espíritu, ¿no? Como el... ¿Y por qué? Mm. ¿Por qué digo eso? No sé si se cortó Matu o me estabas escuchando, no No, sé si no, me escuchas. te escucho, sí. Yo le decía, les comentaba el otro día que el sistema nervioso, para tratar de hacerlo simple, el sistema Ujú. nervioso y las piezas dentarias tienen dos puntos de conexión que son como únicos y nos dan esta información tan precisa. Primero que los dos, tanto el sistema nervioso como las piezas dentarias, se forman juntitos en el embrión, en lo que es el tubo neural. Es una partecita del embrión cuando somos esa puntito microscópico, Un cigoto. y están extremadamente, es eso, estamos extremadamente unidos en lo que es el sistema nervioso y donde empiezan a diferenciarse los mamelones que van a formar todos los dientes. Mm. Cuando se empieza a diferenciar el bebé, siguen en estrecha conexión, tanto el sistema nervioso como las piezas dentarias, con un segundo vínculo. Son los únicos dos tejidos del cuerpo que son eléctricos. El sistema Ujú. nervioso es eléctrico, todos conocemos el funcionamiento de las neuronas, a través de la transmisión de la información, a través de la polarización, que es un sistema eléctrico, y a su vez los dientes, que esto no lo sabe mucha gente, que siempre es una sorpresa saberlo, porque los dientes que están cubiertos de ese esmalte, si yo le hago un corte, le hago un zoom, así, está formado por pequeños cristalitos que se llaman hidroxiapatita, que son cristales, no es hueso, que a veces pensamos que es hueso, que es tejido Sí. calcificado, tiene calcio, pero son cristales de hidroxiapatita que tienen un polo positivo y un polo negativo. Al igual Mm. que el sistema nervioso, funcionan en polaridad. ¿Por qué? Porque es un sistema de protección del resto del diente que está dentro, porque es tanta la fuerza magnética entre el polo Mm. positivo y el negativo, como un imán, que es imposible la entrada de nada, de bacterias, de nada, porque la Mm. cohesión es perfecta. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa Ujú. con estos dos sistemas eléctricos y cómo están relacionados? ¿No? Que el sistema nervioso funciona, o el cerebro funciona en 11 milivoltios. Solo 11 milivoltios tiene de aguante nuestra cabecita, pero los dientes tienen Mm. 220 milivoltios, hasta mucho más, ¿no? Porque cuando tenemos amalgamas o restauraciones coronas, Ujú. a veces cuando medimos la electricidad están en 400 milivoltios. Pero bueno, se la aguanta la pieza dentaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto, como decías vos, en la parte mental, que tiene que ver con una emoción, que tiene que ver porque lo tenemos que enlazar con la epigenética, que es el programa formateado que traemos de reacción, de supervivencia, influye en el inconsciente y la pieza dentaria, no solo la pieza, Matu, el pedacito de la pieza dentaria, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, que está en estrecha relación con esa parte del cerebro que está en relación con esa emoción, se despolariza, abre los cristales para aliviar la tensión psíquica. Y en ese alivio de tensión es donde entran las bacterias y se produce la caries. Las bacterias existen, el Ujú. cepillado es necesario, no reemplaza una cosa con otra, porque son todas preguntas que siempre nos hacen. Pero sí esto, entender cómo, en tu caso, esa pieza 46 hace cuántos años que viene y detona y detona y detona, marcándote siempre, bueno, Sí. un eje de conflicto muy puntual. Claro. Es interesante ver que que es de lo primero que se forma y, eh, y esto es en todos los animales que tenemos este tipo Sí, de dentadura. Em, todos, eh, me llama la atención los puntos o montañas que canalizan información de la Tierra, la habíamos comparado con los dientes de la Tierra. sí. Como que hay lugares en el planeta que son como montañas estratégicas o que son como pilares estratégicos. Por ejemplo, no por mencionar una cordillera, ¿no? Porque las cordilleras por ahí, como la cordillera del Himalaya, eh, es en realidad eh, una fuerza tectónica que levanta otra placa tectónica, ¿no? Ah, Pero, por ejemplo, piedras como Uluru en Australia, ajá, ¿no? Que es una
que es una roca gigante que está metida debajo de la Tierra y que sale una punta, hacen como de canal eléctrico, digamos, del planeta, ¿no? Que son, por ejemplo, Montserrat en Cataluña. Eh, También es otra pieza dental, podríamos decir, que sale, que es una formación rocosa que gira su posición debajo de la Tierra y emerge a Y través de emerge. los movimientos tectónicos. Entonces, ese tipo de formación son como si fueran la dentadura de la Tierra, y yo hablaba hace mucho tiempo que es como si a lo largo del planeta hubiera un montón de dientes que hacen ese mismo trabajo de canalizar la conciencia del planeta, ¿no? Entonces, como nosotros Qué también lo genial. tenemos en... Es genial. Yo me acuerdo cuando hablaste de los caninos, en un momento, de eso me acuerdo, no era representaba, no estaba en Centroamérica lo que Puede representaban ser, los sí. caninos. En un momento habías hablado de esto, estoy hablando como Yo había- 5 yo años había- atrás. lo que había explicado en su momento, si mal no recuerdo, es el sistema de lo que sería las Centroamérica y las Antillas, como si fueran todos los volcanes de un lado y las islas del otro, como si fueran los dientes, para poder observar, eh, digamos, de forma correcta. Es como si la boca fuera el Caribe, ¿no? Claro, Lo había puesto desde ese lugar. claro, Entonces tenemos laringio en Norteamérica, tercer ojo en Sudamérica, y es como que la boca pasa por un lado Centroamérica y por el otro lado Antillas, y las forman Antillas. esa estructura dental, por decirlo así, ¿no? Eh, Bueno, em, entonces, que igual, obviamente, como yo explico siempre, en la Tierra hay muchas capas de información. Entonces, visualmente lo podemos percibir en ese territorio, pero en todo el planeta, esas formaciones que salen, ¿no? Desde lo profundo de la Tierra y emergen por los movimientos tectónicos, hacen de dientes, digamos, en la Tierra. un día Eh, tendremos que sentarnos a hacer esa analogía entre qué lugares y qué piezas representarían según la función de las piezas en la boca, porque cada pieza dentaria a su vez tiene muchas lecturas, cerca de 500 lecturas, porque depende en qué dinámica, no solo depende si tiene caries, si tiene enfermedad periodontal, si está rotada, si está para adelante, es infinito, sino que también depende el nivel de lectura, como decís vos, hay distintos niveles de lectura, ¿no? La caries, suponete en tu caso, ¿no? El avance patológico, o sea, que sea la pieza dentaria que es como que la que se repite la patología todo el tiempo, o la dinamia en la que actuamos. La claro. dinamia, en ese caso, porque las muelas 6 tienen mucha fuerza en lo que es la expresión de nuestra interioridad con respecto a nuestra dinámica, de los deseos, de los sueños, de las dinámicas hacia adentro o hacia afuera, de las ganas, de las necesidades. Entonces, cada muela te va mostrando a su vez un fractal de lectura, ¿no? Ujú. En una dinámica, por eso digo que habría que buscarlo por ahí, Sí, los ya se me abrió lugares, claro, qué los lugares lugares de la representan Tierra, qué, así como claro, están los sí. chakras, poder entender cuáles son los centros eléctricos o que canalizan Claro. estas montañas acorde o en analogía con las piezas dentales, que tienen todas una función diferente, absolutamente Sí, diferente, sí, desde la obviamente. psique hablo, ¿eh? No solo desde Claro, la sí, sí. función biológica, sino desde lo psicoemocional, representan un estado del ser diferente. Y según Ujú. su avance hablo de su evolución de salud o de síntomas, nos muestran algo en relación a ese eje de Sí, conflicto. claro. Bueno, como siempre, me pongo de ejemplo para que después nos preguntemos, y los que quieran saber más busquen sobre su propio proceso, ¿no? Em, pero, bueno, yo, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante em, fue que, la verdad es que cuando empecé Harwitum, eh, que la intención fue ir a abrir los portales. Yo hice todo Harwitum con los brackets Ay, sí, abriéndome los dientes, porque nací sin este colmillo. con la Yo agenesia, no, nací del sin... motivo lateral.
agenesia del incisivo lateral tenés vos, del 12. Exacto, del incisivo lateral. Ah, exacto. Y entonces me tuvieron que abrir y durante todo Harwitton, no sé si han visto los videos, van a ver que tengo como un hueco acá, porque me tuvieron que ir abriendo, abriendo, abriendo y cuando terminó Harwitton, ya para el 2013 es cuando me lograron poner el diente, que El en realidad implante. el diente este que tengo acá no es real, porque nací sin ese diente, no se me cayó, nací sin ese diente. Sí, Eh, esto es y interesante si querés que lo expliquemos, porque sí, está sí, buena sí. la... Cuando falta Mm, genéticamente un diente, que se llama agenesia, que no hay, ujú, genéticamente no se forma, puede ser de una muela de juicio, que son los más comunes. Estos que a vos te falta de un lado también es uno de los que está en la línea de los 3 más comunes, los segundos premolares, pero uno hace un hallazgo radiográfico, no hace las radiografías en un chico y ya ves que no va a tener esos dientes, o en un adolescente, donde ves que ya no está el germen. Y esto es interesante porque ya es una información del proyecto sentido, o sea, genéticamente ya no hay, es también una información de supervivencia, que también es enviada por epigenética, pero que es vivido ahí en un sentir de la madre, en la vida intrauterina del bebé. Y es muy interesante porque la genesia marca esto, marca eh, distintos procesos de supervivencia que en el caso tuyo, siempre, bueno, ya lo sabes, no es novedad, pero siempre te dije, es una memoria genealógica muy fuerte de despotismo, de déspota. El déspota es mm, aquel tirano que no es villano, es déspota. mm, El despotismo es muy marcado y en el que lo lleva puesto, el que lleva la genesia, lleva la memoria de déspota o de rebelde total, ¿no? En la otra polaridad, el que se rebela contra el déspota, pero siempre en esa dualidad extrema, ¿no? mm, O despotismo es, ok, pienso que tengo que hacer esto y no veo nada, voy para allá, se acabó el mm, tema. O al mm, revés, ¿no? El que se revela, el programa del que se revela continuamente contra autoridades, contra programas, contra leyes, contra lo que sea. Porque es el programa de, ajá, no voy a decir, tiene un nombre, pero es político. Es un programa del Che Guevara, se dice, lo termino diciendo. Se llama, cuando hablamos ah, de psiconeuroentomología, claro, es como el rebelde que enfrenta los programas preestablecidos. Eh, Así que ujú, sí, yo me acuerdo que mientras hacías tu camino, ibas abriendo ese espacio para poder reemplazar esa mm, pieza, porque contarle a la gente esto, que como te faltaba genéticamente, se te cerró el espacio, y el canino vino contra el central. tenía Entonces, todo, los incisivos todos para un costado, todo se me había movido para un costado tapando ese espacio. claro, Entonces tenía todos los porque dientes para un ya está, lado. tanto que hablamos de Ah, calibración en este momento, ujú, la línea media de los dientes, que es la que separa arriba y abajo, ¿no? Que es la que separa mi yo identitario, por ejemplo, y lo que hago en el mundo, es la línea de eje entre mi hemisferio derecho y mi hemisferio izquierdo, entre mi mandíbula, mi maxilar superior derecho e izquierdo, y con toda la línea del paladar, o sea, marca un centro, un eje, así ujú, como todo el medio de la cara, que veníamos hablando de los ojos y la calibración, en los dientes también lo ves. Cuando falta una pieza dentaria, el resto se acomoda como puede, tapando ese lugar. Entonces se van corriendo, tiqui, tiqui, ujú, tiqui, tiqui, para acomodarse. Unos vienen de acá y otros vienen de acá, como aliviando ese espacio. Pero mm, eh, también es posible ahí leer que la calibración es necesaria también en ese momento, llevar esa línea media a su lugar, porque la línea media corrida también mm. nos habla de una búsqueda de madre o de padre en el árbol genealógico. Hay alguien que no sabe quién es su padre o hay alguien que no sabe quién es su madre. Y claramente yo no sabía quién era mi Fin, padre, obvio. obviamente. Sí. Entonces, entonces también fue interesante que cuando me pusieron el diente y se me enderezó, fue el momento exacto en que dije, tengo que conocer a mi padre ahora, Sí, sí, completar el otro lado del árbol. sí. Sí. Entonces, Que bueno, también eso intervine fue. Que en también esa parte. también interviniste en esa ¿También? parte, acomodando los Ahora, dientes y la familia. ahora me di cuenta que también te ayudé a, ¿Viste? no sé,
estaba ahí, en ese mejunje de dientes y familia. Sí, 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 acomodando los dientes interesante. en todos los niveles. Qué bárbaro, no me lo Eh, había asociado nunca a eso, por eso ahora me estoy riendo. tal, tal cual. Sí, sí, bueno, a ver, como contexto, para que se entienda, obviamente yo nací sin saber quién era mi padre, em, y el padre de Karina y mi abuelo eran mejores amigos. Entonces era como o sea, era una tradición familiar ¿no? de conexión con la familia. Entonces, y también esa cuestión de que mi abuelo nunca tampoco tuvo buena relación con el padre, siempre fue como el abandonado del padre, el rechazado del padre, ¿no? Como que hubo un montón de ese tipo de cosas. Su mejor amigo también era Sí, dentista, ¿no? O sea, su padre era sí. dentista. Mi papá O sí sea, también. Siete generaciones, 7 dentistas tengo arriba. Matu, y también tu claro. bisabuelo que deshereda, el padre, los deshereda a todos, ¿te acordás? Esta rama del Sí, árbol. sí. Ujú. Estamos hablando Y siempre todos, de la línea de Estefano, que es el apellido y- de mamá, en realidad, del abuelo exacto, materno. exactamente. Y todos déspotas. Y todos déspotas. Esto, Todos los de Estefanos bastante sí, déspotas, ¿no? O sí, sea, sí. no, Yo eso me lo no callo, sé, lo decís vos. se murieron todos, así que ya no me importa. Pero, pero, pero bueno, acá estoy yo al filo de ser déspota, todo el tiempo. Igual En esa línea, me lo corregí para no terminar siendo un déspota, pero bueno, claro, nunca se no, sabe. hay que llevar el recordatorio continuo al meridiano, porque cada diente a su vez está conectado a un meridiano Mm. energético de la medicina china. Sí, Es genial. entonces, en este sentido, después ya pasamos a lo de atrás, que es lo que me incumbe en este instante, pero en ese sentido, por ejemplo, em, eh, hay un montón de gente que va al dentista, se arregla los dientes, o va al médico y se resuelve un problema o lo que sea, em, pero pero eso sigue estando ahí. Entonces, eso vuelve a pasar, o si no vuelve a pasar, ¿de qué manera uno puede entender o darse cuenta, esto es lo que estaba trabajando y ahora debería hacerlo con conciencia, o una vez que me pusieron el diente ya está, se solucionó? No, 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 Por no. eso. Y bueno, de hecho, uno de los temas, voy a hablar del caso de la odontología, pero esto es para todo el cuerpo biológico, para todo el cuerpo físico. Si yo no llevo conciencia al proceso, a lo que me está mostrando mi cuerpo como brújula, mi cuerpo como un gran maestro, Mm, en lugar de enojarme con el síntoma, de preguntarme por qué, entender que me está mandando un mensaje, me está haciendo un favor de algo que yo no estoy pudiendo ver, es lo primero. Muchas veces, Matu, me dicen, recomendame un odontólogo consciente en Medellín, en Barcelona, Yo digo, es que el odontólogo no tiene que ser consciente, vos tenés que ser consciente. El odontólogo que te arregle de la mejor manera. A ver, ejemplo, si yo tengo un bolonqui en el corazón, yo no voy a buscar un cardiólogo Bolonqui, consciente, me da igual. traducí Bolonqui. Ah, sí, está Traducí muy Bolonqui argentina. Si para... yo tengo un infarto en el corazón, si tengo algo que no sé, algún problema cardíaco grave y me tengo que operar, yo no voy a buscar un cardiólogo consciente. Si hay, mejor. Yo voy a buscar un cardiólogo que sea excelente operándome, que le salga Claro. todo bien, que tenga experiencia, porque la conciencia la pongo yo dentro de mi biología, no el cardiólogo. Me da igual la conciencia del cardiólogo. No me la puede transmitir. Esto pasa con la odontología, ¿no? Yo les Mm, digo, porque hay una confusión. Bueno, entonces si yo hago esto, el diente se arregla. No, el diente no se va a arreglar si estando, y esto va a causar un poquito de controversia, pero ya hay casos documentados de procesos fuertes de conciencia que retroceden un síntoma, sí. No reparan una caries, pero sí, esto va a llegar, para mí en unas décadas llega, que la biología pueda reparar, mm, no sé, generar vitamina C si necesita, generar dentina si ujú, necesita. Hoy no, hoy tenemos que ir al dentista, pero sí de dientes que se mueven y que a lo mejor dejan de moverse, o procesos infecciosos que frenan, esto sí porque lo he visto, han muchos años mm, que hago esto,
y lo he visto y he estado en lugares donde hay mucha documentación de esto. Ahora bien, si yo tengo una caries, vamos a tu caso, y se rompe, y se rompe, y se rompe. ¿Qué te dije hace un mes? Ay, escúchame, Matías, pero escúchame en serio, porque lo hablamos ya un montón de veces, pero hay algo que no estás terminando de poder procesar para poder que el cerebro no tenga más la necesidad de generar el síntoma para poder aflojar esa tensión, ¿no? Porque volvamos a base 1 cuando empezamos. Si yo no tengo el sentir en mi cuerpo mental, si yo no tengo esa tensión, el síntoma no se genera. Entonces, si el síntoma reaparece es porque yo todavía tengo que revisar algo, hasta que, bueno, listo, se llegó al equilibrio. Siempre, obviamente, con una buena técnica odontológica acompañada, ¿no? No es que o sea, elijamos buenos profesionales, sí, pero pongámosle conciencia, entendimiento a lo que la pieza dentaria nos está mostrando para poder frenar el conflicto en nuestra cabeza. Y como Sí, consecuencia, no reaccione más la pieza dentaria. Como una consecuencia. claro. Así. Bueno, yo pongo acá la situación de lo que pasó. Eh, yo nací sin las 4 muelas de juicio. Eso también. O sea, agenesia en muelas de juicio y agenesia en ese, en el de No me adelante. acordaba de la genesia de las muelas de juicio. Pero ninguna. O sea, las 4. No las ¿Sabés, tengo. ¿Sabés qué es? ¿Sabés qué es? No. Esto no lo hablamos nunca. Son memorias en el árbol, en los 2 árboles, no Mm, en las 4 ramas, te lo voy a tirar más grande todavía, de miseria, mm. no de carencia, de miseria, de mucha miseria, Miseria. miseria. O sea, no hablo de carencia cuando uno vive con lo justito, hablo de procesos. Generalmente tenemos que, en la línea de los bisabuelos, lo vemos o una más arriba, de miseria, Mm, miseria, Matu, de esa desesperación de decir como cualquier cosa porque no tengo que comer o que darle a mis hijos. Esa sensación de la vida me quita todo, no ujú. lo habíamos visto nunca esto, Ah, ya. porque Y las 4. sí, las 4 es que es en los 2 árboles, femenino y masculino, o sea, en el árbol de tu papá y en el árbol de tu mamá. Mm, O sea, de Andrés y de Claudia, los exacto. dos. Sí. Mm. Eso es para analizar, porque no sé, Sí, o sea, ahí tenemos tela para seguir, sí. porque yo sé que mi abuelo paterno sí estaba en la miseria, por ejemplo. eh, y que ha venido de cuestiones de miseria. Pero por el lado de los de Estefano, no. No, o sea, No, obviamente se escaparon de la guerra desde Nápoles, pero no se escaparon con hambre. Eh, simplemente se escaparon de la guerra. Entonces, sí, pero a lo hay mejor tiene que alguien ver con ahí, cosas mucho más sí. antiguas. Lo que Sí, yo sí, iría a la línea de bisabuelo o tatarabuelo. lo que sí, lo que sí es la sensación de miserable, que es Claro. otra cosa, no sé si es lo mismo o no, No, sí, sí, pero, sí. Sí, o porque, sea, en mi árbol yo no tengo la presencia de miseria, pero sí de miserable, claro, ¿no? Por los dos sí, sí. lados. Lo que pasa es que el Sí. miserable, desde el libro, desde el libro de los miserables hasta te hablan de tener que hacer cosas, porque está esta memoria más arriba, en algún lado está, la miseria, Sí. con A, Ujú. pero se va transmitiendo la necesidad de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Claro. Cualquier trabajo o dentro del trabajo algo que no me gusta o cualquier cosa o guardar para cuando no hay o gastar poco para cuando no hay. Es como que pasan las generaciones y encontrás la Mm. genesia de las 4 muelas de juicio y decís, ok, acá está el programa activo todavía en la falta de entrega o Ujú. confianza, decir, es de la abundancia universal, ¿no? Bueno, vamos a simplificarla, pero de decir, no me va a faltar nada, Mm. porque ahí es donde el salto ahora es entrar en ese cuántico de la generación de la abundancia, porque es el programa de tener que estar todo el tiempo generando para el día de hoy. Y si me sobra, lo guardo, porque por las dudas, no tenga mañana. Como no poder Sí. disfrutar de los recursos. Ahora,
es interesante dentro del análisis de mi propio recorrido, porque yo no vivo así. O sea, vivo completamente lo opuesto a eso, pero sin embargo hay una esencia constante de que sí está aquí atrás esa sensación de mm, em, siempre hay que buscar la manera de generarlo porque nunca llegamos, porque nunca se puede. Sí, Y sí. siempre vamos a terminar sin nada, porque Sí. siempre vamos a estar o sea, siempre es no sé cómo ponerlo en palabras, pero No, sí, esa sensación está. Aún así, en mi vida no lo practico. Eh, no, no. entonces, no sé cómo se... pero, por Sí, ejemplo, eso te digo, ahí tenemos. yo sí sé que mi abuelo estaba muy bien económicamente, pero de vacaciones se iba a la casa de su suegra a 15 minutos de Venado Tuerto para no gastar. No va a estar. O sea, entonces, o sea, mi mamá nunca se fue de vacaciones a ningún lado más que 30 kilómetros de Venado Tuerto, No, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas y estaban bien económicamente, pero eh, nunca tuvo la casa. Entonces murió y nos dimos cuenta de que la casa no era nuestra, era prestada, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que de miserable, que yo intenté siempre ir por el otro lado, pero que sí, aún y tu así creo mamá que es... también, porque bueno, Claudia no tiene genesia de las bolas de juicio, ya estamos hablando de no, No, pero este programa lo traerías vos a lo tengo yo, manifestar, claro. lo Es un traerías vos. programa que para mí lo tengo yo y muchas veces lo proyecto en todo lo que hago. Y me doy cuenta de eso. El hecho de... em, no tengo una casa, no me la merezco tampoco. Exacto, No, no sé, ahí está. tengo que generar recursos para tal cosa, sí, pero no me pertenece, no, yo no tengo que estar acá tirado en el suelo. O sea, tengo No, mucho eso de poder generar lo que necesito, pero a la vez nunca termino usando lo que genero. no, no, Eh, tal cual. ¿No? Es como que termino siempre, por ejemplo, siendo dentro de nuestra organización, y esto lo digo con total sinceridad, dentro de la organización muchas veces soy el que menos dinero tenga en la cuenta. Y a veces nos reímos con gente que es literalmente empleada mía, pero somos amigos, que dice, a ver, Sí, ¿cuánto sí. tienes hoy en la cuenta? Y a veces tengo mucho menos que alguien que tiene un empleado normal. ¿No? O sea, un empleo normal. Entonces, ¿por qué? ¿No? Y para mí es como ese... No, pero acá hay una clave, por esa... eso te digo que como yo no sabíamos, yo no, este no lo trabajamos nunca, dentro de las cosas que por ahí charlamos de tus dientes, Sí, no sí, recuerdo haber tenido esta información de tus agenesias. sí, sí. No No, me lo acuerdo. de ninguno de los dos lados. O sea, No, siempre... Que yo creí que era algo bueno. no, pero también explica, no tiene nada bueno. No es ni bueno ni malo, vamos a sacarle el juicio y bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque voy a decir algo que no sé si correspondería decirlo, pero lo voy a decir. Por eso a veces has tenido y te han sacado. O muchos se te acercan muchas veces para volver a mostrarte este programa, ¿no? De, Claro, sí. fíjate esto, porque es, De te es una quedas, raíz, te dejo sin nada. O sea, dejo sin nada. Sí, de gente que se acerca para decir, mira todo esto, y después en realidad me dejan sin nada y yo termino en la miseria, no en la miseria real, obviamente, pero sí comparado con lo que podría hacer, ¿no? claro, 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 claro. es ¿Qué, esa... qué raíz? Esto hay que revisarlo un poquito más. Así como salió ese día en, ¿dónde estábamos? En Córdoba, que terminamos en la casa de los ANSES buscando el pueblo de tu bisabuelo, no sé qué, que Todo por un salió a pedo. través de, todo por un, si no lo quería decir así, todo por una No, no, flatulencia. no hay, no hay, no hay problema con decir cosas. O sea,
Ya por dormir con el mate y ya nos íbamos a dormir y salió todo el árbol de este lugar y toda una información hermosa Sí, que era tiene que bueno, ver con... toda una cuestión, ¿no? De que a veces un pedo te hace encontrar con tu abuelo. Fue así. Sí, 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 Lo que sí. hace el cuerpo, ¿no? Lo que hace el No, no, cuerpo. sí. Porque La obviamente, bueno, flatulencia que unió la historia. para resumir esta sensación, era yo cada vez que voy a las sierras de Córdoba, cerca de Capilla del Monte, tengo problema intestinal. Y me empieza a doler, se me infla la panza. Y la sensación era pedos cuando no estoy pudiendo largar algo. Y justo estábamos con Karina y me dice, pero eso es un ancestro, eso es una... Como Un era un yaciente. reconocimiento de territorio. Un- no, el primero el yaciente, te digo, puede ser, vos dormís así, te pasa esto, ¿Qué es un no será que yaciente? sos yaciente de alguien, ¿no? O ¿Qué es doble, no me yaciente? acuerdo porque yaciente es cuando esa persona, ese ancestro, cuando nosotros nacemos en la órbita de la fecha de nacimiento o fallecimiento de ese ancestro. Pero ese ancestro se murió antes que Claro, nosotros. cerca. En la misma polo magnético de la fecha, ahí semana antes, semana después, pero tiene que haber sido que falleció antes de que yo nazca, no después. No es Claro. que fallece el 3 de agosto de hace, no, no, tiene que ser antes. Mm. Entonces empezamos, y no sé por qué salió lo de la línea, esta línea paterna, y empezamos a buscar y terminamos en un pueblo que hacía honor a los vikingos, en el medio de No, Córdoba. termino llamando a mi padre, Ay, termino llamando a no. mi padre muy absurdamente diciendo, hola, una pregunta, ¿en qué fecha Sí, murió tu papá? ¿En qué fecha una murió de la tu... mañana, una de la A la una, mañana era. a la 1 de la mañana, llamando a mi padre para saber cuándo se habían muerto mis ancestros paternos, cosas que nunca entendió. Eh, eh, hasta que en un momento dice, sí, mi abuelo, dice, mi abuelo era que murió, no sé, también ahí me lo dijo, principios de Sí, agosto, Jerónimo era el abuelo también. Jerónimo, el abuelo Jerónimo. Jerónimo, dice, y me dice, y era un indio. Digo, pero un indio, a qué te referís con indio? Porque en argentino tenemos mucha jerga de Claro. decirle un indio a alguien que es del campo, cosas así. Dice, no, un indio, indio, o sea, un indio de ahí de Córdoba. Digo, ¿cómo que indio de Córdoba? Y me dice, sí, nació en un pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Y dice el Ah, pueblo, no me acuerdo el nombre y del cuando pueblo. fuimos a, No me Villa acuerdo el nombre Tulumba, del pueblo. Villa Villa Tulum. Tulumba. Cuando fuimos ahí, era la capital de los pueblos Come chingón. comechingones, que, que eran los que me pedían a mí siempre que yo tenía que pedirles permiso a sus espíritus para poder hacer todo en Capilla del Monte, los encuentros 11-11, Ay, y, sí. y me hacían pruebas para ver si yo me convertía en ellos. Y yo decía, ¿por qué? Si yo soy italo-argentino, ¿qué tengo que ver yo con esta gente? Y siempre había como un rechazo de por qué me piden tanto los ancestros come chingones si yo no tengo nada que ver con ellos. Y mirá la cantidad de años que pasaron hasta que descubro que mi abuelo era come chingón, que mi bisabuelo era come chingón. O Tu bisabuelo, sea, tu bisabuelo. Pero además eh, íbamos, esta anécdota la voy a contar, porque íbamos en el auto, éramos 4 o 5, y de repente un pueblo muy chiquitito de una provincia alejado de las capitales, o sea, un pueblo muy chiquito, pero chiquito no sé cuántos, si 2000 habitantes, no me acuerdo, pero muy chiquito, menos, sí. menos. Y de repente Matías dobla y empieza a gritar, y miramos así, en la plaza había un domo y había un barco vikingo en la plaza. ¿Te acordás? Y toda la información de los vikingos que Y llegaron toda la a historia de los Córdoba. vikingos de cómo llegaron a Villa Tulumba. Es un mito, una historia que no se sabe si es verdad, pero hay muchas gente que estudió bastante de migraciones, y se cree que los vikingos incluso llegaron a Córdoba porque los comechingones eran altos, pelirrojos, con Claro. barba, muy diferente a todos los otros nativos, e incluso sus tradiciones también. Bueno, hay todo un linaje de algo que hacía mucho tiempo me venía hablando a mí sobre mi linaje vikingo. Y yo decía, yo tampoco tengo nada Claro. vikingo, no tengo nada de Noruega. No, pero siempre pensamos que era de la otra vida, no pensamos que también había en la memoria en el árbol. Claro, claro. Y bueno, al parecer sí. Entonces, fue todo fue un reconocimiento de un montón de patrones
Así que le doy gracias a ese pedo Sí, un que, pedo que llegamos a tener, no lo puedo creer. Sí. Para, hay que una tiene, más, que, que entramos a que la, a tiene la, a nombre y la apellido el pedo. Tiene nombre y sí, apellido, sí, ¿no? y Jerónimo entramos al Vive, Jerónimo Vive. como mi Y hermano. entramos, igual que tu hermano, y entramos a la capillita y, No, no y lo era más Vive, loco, perdón, no era Vive, no, no, es Jerónimo no sé qué. Bueno, era de la mamá sí, de tu papá. Entramos a la capillita y en la cúpula, la capilla era muy, muy, muy loca porque estaba muy integrada la información de los pueblos originarios con la información católica. O sea, las imágenes estaban integradas como en comunión, como me ha pasado en el norte de Chile, pero no, nunca sí, vi en Argentina. Y en la cúpula, te acordate que en el medio estaban los discípulos, los apóstoles, y María en el medio, ¿no, Jesús? es verdad. María. Estaba María en Estaba, lugar de Jesús. Sí, María, símbolos, dijimos, mucha simbología muy, muy rara. muy raro. Eh, Bueno, sí, esa fue pero la bueno, historia del Pepe. y, y- y esos son, bueno, hablando de las cuatro faltantes. Eh, que bueno, él sí que vivió miseria. Esa El persona Pepe, sí que vivió miseria, sí. ahora que lo pienso. Sí, pero después Andrés te Eh, contó la historia cuando él se viene para esta zona, que él la pasó muy mal. también mi padre Deja. pasó mucha miseria, sí, 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 sí. Sí, hay, si uno empieza a indagar, empieza a encontrar Sí, los puntos. Em, bueno, la cuestión, eh, hace, ¿qué? Un mes que sí, estaba en Ushuaia, hace más o menos un mes, sí. sí, diciembre de 2025. Eh, yo ya había tenido problemas en esta última muela eh, varias veces. De hecho, me la quisieron arreglar, se me rompió, em, era una carie, me lo taparon. O sea, siempre había como un tema ahí con eso y me la lograron arreglar en España, que en realidad fue, yo estaba en Escocia Ay, canalizando a sí, Merlín hace un año atrás. o Estaba dos. en Escocia y me dijo que tenía que enfrentar mi historia de una forma diferente. En ese instante que me dijo eso, ¡pum! Se me rompe esa muela. Y dije, ¿y esto qué es? Y me empezó a doler, a doler, a doler de una forma impresionante. Y me dijeron, es una infección terrible. Bueno, la cuestión es que me la tuvieron que arreglar. Em, esa muela que me arreglan, entonces, después pasa el tiempo Y ya te la habían y arreglado, porque yo ahí estuve mirando archivos que teníamos fotos de hace como 6, 7 años de esa muela rota, que sí, yo me había olvidado. sí. Em, y Después, entonces termino en Ushuaia, estoy en Ushuaia, y hay un lugar ay, que no sí, lo había relacionado en ese momento, pero hay un lugar donde me voy a encontrar con Tot, que es como si fuera Merlín, o sea, es como la otra cara de Merlín. Me voy a encontrar ahí al lago Esmeralda. En el lago Esmeralda es como la ciudad Esmeralda, como la tabla Esmeralda donde está la información de Tot, justo al final del mundo, ¿no? Sería como, sí, al final del mundo, en el coxis del planeta. Entonces me siento ahí y pasan varias cosas que ahora las cuento, pero lo que me llamó la atención es que después la guía me dice, cuando yo le dije, ese es el trono de Tot en el sur. Es un lugar impresionante, se ve como un trono. Y me dice, nosotros acá le llamamos la muela de Lorena, por Lorena que fue una escaladora. Y la muela, ah, qué interesante. Bueno, ¿qué estaba pasando? En ese momento había un grupo de gente que estaba conmigo, un viaje organizado, y yo estaba buscando un lugar, me fui más lejos cerca de la muela, cerca del trono de Tot, para pedir permiso y buscar un lugar donde todos se pudieran sentir cómodos porque hacía frío. Y cuando llego más cerca de ahí del trono, Todd me dice, ¿qué quieres ser? ¿Un alquimista o un guía de turismo? Y claro, para mí me pegó muy fuerte porque me sentí, claro, yo estoy guiando un grupo de personas y estoy más pensando en qué necesitan esas personas para estar acá que en cuál es mi tarea acá.
cuando yo había venido ahí a tener una reunión con Todd como alquimista. Y entonces le dije, no, alquimista. Y me dice, entonces ya sabes qué hacer, toma tu lugar. Y me hizo ir a un lugar que ya sabía cuál era, pero que era un lugar el más frío de todos, arriba de una Mm, piedra donde justo la nieve venía de atrás, mucha nieve, como, sí. bueno, fue un frío terrible en ese momento, y yo me senté ahí, frente al lago, y la gente empezó a venir sola, y la tarea se hizo sin que yo le dijera nada, en el lugar más incómodo de todos, solamente porque yo me conecté con lo que él me había dicho. Y él me dijo, demuéstrame que estás a la altura de sentarte en mi trono. En ese momento, ¡pup!, se me rompió la muela. Otra vez. Entonces, te mando un mensaje. Te digo, se me rompió la muela de nuevo. Eh, ¿Qué es esa muela? ¿Qué es esa muela? ¿Qué te dije en ese momento? ¿Qué te dije no de la muela? ¿Qué te dije, ay, Mateas, escucha esta información? Porque esta muela tiene que ver, y vamos a darle el upgrade directo para no hacerlo tan largo. Pero esta muela tiene que ver con mi profesión, con lo que hago en el mundo, con cómo vengo a mostrar mis dones, mis habilidades, mi capacidad, mi capacitación, sobre todo esta palabra. Y tiene que ver cuando empezamos con las primeras caries, cuando empieza a manifestarse la primero que mostraste en esas muelas, con sentirme capaz de hacer la tarea que estoy haciendo, sentirme capacitado, sentirme que, y se linkea directo con sentir y estoy hablando ahora en neutro, ¿no? Un niño, un adolescente, un joven que siente que está capacitado para salir al mundo porque siente el orgullo de su papá, el espaldarazo de papá diciendo, dale, lo estás haciendo bien, ¿no? Vamos para allá. Es esa dinámica que se linkea con otra muela, pero que habla de la consideración del padre hacia el niño, que lleva a la capacitación. Y ni te Mm. digo que consideración viene de sidus, de estrella, ¿no? De tener un punto, es como entiendo hacia dónde voy y doy mi mejor versión porque me siento totalmente apoyado o siento que la mirada de que, pero es un estado interno, no depende de una mirada externa, de que lo estoy Mm. haciendo bien. Entonces, cuando hablábamos con vos, yo te decía, hay una edad donde ya uno, la adultez, donde ya no podemos mirar el papá biológico como la función padre. Esta fue la primera expresión de la función padre, hayamos tenido presente, ausente, a veces está viviendo al lado nuestro, está ausente, a veces no está ahí. No es eso, para no confundirnos. Es todo o todas las jerarquías verticales a las cuales yo considero eh, considero que una autoridad moral de decirme o de mirarme o decir, wow, lo estás haciendo súper bien, vamos para allá. No sé, que me dan confianza, que me dan ímpetu, que me dan, Mm. que puede ser un jefe, puede ser un maestro, puede ser un profesor, puede ser el papá primero, el abuelo paterno, depende de la edad del niño, hasta el mismísimo universo, Dios, llámalo como quieras, ¿no? Hasta la El misma padre creador. creación, el Padre creador. Entonces, claro, cuando yo miro tu muela y digo, ok, y conociéndote, es la sensación continua de es tanto en la tarea que vos tenés encima, porque en tu humanidad, lo que la gente no llega por ahí a saber, y tenemos el honor de los que estamos tan cerca tuyo, es la enormidad, pero la enormidad en serio, del peso, de la tarea, de la información que te llega, de todo lo que tenés que sostener y cómo procesarlo para poder ponerlo al servicio de la humanidad. Y me emociona decirlo porque soy una testigo hace 15 años al lado tuyo de ver cómo sostenés con ese cuerpito la cantidad de información y la cantidad de cosas que sabés de antes, de durante, de después y cómo las canalizás para que se pueda hacer algo hoy o Mm. lo venidero. Y sé que te sentís muchas veces con esa impotencia de no llego a transmitir todo, no llego a poder plasmar todo, no llego. Y en eso, que nos puede pasar a cualquiera, así como Matías es este recordador universal y tiene esta información arquitectónica de la vida, la creación y toda la cuestión, nos puede pasar a cualquiera de nosotros creando lo que querramos, ¿no? De no sentirnos suficientes, de sentirnos que no sé si estoy dándolo todo, para que nos identifiquemos, ¿no? Porque es un proceso que es esto. ¿Y quién es el que me evalúa? ¿Mi jefe o mi
o la función que querramos que a nosotros nos dé esa autoridad moral de decir, wow, mirá qué bien lo hice. Entonces, Sí. mi tarea con vos era transmitirte en ese momento, a ver, tú lo estás haciendo bien, basta de pensar que no, basta de pensar que no sos, porque aunque la gente no lo pueda creer, yo sé que vos sentís, que muchas veces sentís esto, no sé si alcanza todo lo que hago, no sé si No, todo lo... to- es, es un, eh, es una sensación, emoción y pensamiento de todos los días. O sea, en mi sistema no es una cuestión de, a veces me siento así. O sea, es el constante. Mi constante es, no soy suficiente, no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo bien, eh, mm, no sé si voy a poder llegar a los pies a los que, ah, para lo que me piden que haga, creo que no le llego ni a los talones a los que me precedieron para hacer lo mismo. O sea, es como un constante, ¿no? Y cada tanto la mirada de Todd, de Merlín, del mismísimo creador, ¿no? Todas imágenes paternas para mí que están eh, observando cada paso que hago y a veces me lo hacen notar, ¿no? Porque es normal para mucha gente que está en la espiritualidad pensar que, no sé, bueno, pero el universo es todo, ¿cómo se dice? Lo contiene todo, está todo bien, o desde el lado más femenino está, no sé, las divinidades, María, Isha, no sé, todas las diferentes divinidades que te sostienen, no importa, todo en el universo se da en su tiempo adecuado y demás. Pero, pero no todo el universo es así. O sea, podría decirse, eh, el sol eternamente está irradiando luz y nos sostiene a todos. ¡Wow! ¡Qué lindo el sol desde este punto de vista! Desde el punto de vista de estar en el sol, es una presión constante de hidrógeno convirtiéndose en helio. Eh, es una presión constante del Padre forzando al origen a convertirse en luz, ¿no? Eh, y cuando uno, eh, o sea, en la forma en que yo nací, que es, o sea, no tenía padre ni tenía imagen masculina, porque mi abuelo en casa estaba ahí limpiando monedas, no, Sí, muy no, o introvertido, muy sea, en su muy mundo. introvertido en su mundo, no compartía mucho con nadie. em, eh, bueno, mi tío cada tanto, pero no había una imagen paterna dentro de mi casa que marcara cómo es el padre. Eh, y sobre todo, que yo desde que nací, me acuerdo, mi padre es Dios. Ahí está. Y en una casa de ateos, ¿no? En una casa sin religión. Eh, y entonces, claro, decir, mi padre es el universo, eh, ¿cómo hago yo para cumplir con lo que el padre me dijo o me heredó en cierta forma? Y, esto que decía de hay figuras maternas en el universo y demás que yo las he sentido y me han contenido y demás. Pero yo trabajo para Tot, para Hermes, para Merlín. Y cuando uno trabaja para un arquitecto, para un filósofo, para un pensador desde ese lugar, siendo yo alguien que no tiene ese conocimiento, porque si yo supiera de matemática, de arquitectura, de lo que sea, bueno, genial. Pero es como si de repente el arquitecto, el dios arquitecto, le dijera al más tonto de la clase, ¿no? Eh, ven que necesito que me construyas una pirámide, ¿no? Y, y es como, yo. Entonces, em, sé que para mucha gente es como que yo he ayudado y estoy ayudando a un montón de gente con lo que hago y demás, pero cada vez que alguien viene y me dice,
gracias por todo lo que haces, dentro de mi cabeza, mi pregunta es, ¿qué hice? Si no Sí, hice celoso. nada, ¿Quién me escucha? Dijo. ¿no? Un día le digo, en Spotify tenés tanto. ¿Quién me escucha? ¿Cómo quién te escucha, Matías? Es para que la gente sepa estas anécdotas internas, ¿no? Que más allá de la humildad de tu grandeza, que no es un papel, no es una máscara para hacerte el humilde, es al revés, es una herida Mm, de no reconocimiento propio, porque a esta altura, a los 38 años, 38, ¿no? Sí, son dos. 38. ¡Ay, es los 2 años, Matu! Del ciclo del espíritu, cuando te quebraste los dientes, la identidad del yo soy. Bueno, ahora lo explico. Ah, Ahora lo explico, me está haciendo todos los clics, hoy no nos va a alcanzar el tiempo. No, lo que quería decir es que dentro de esa grandeza que vos tenés, cuando te dice Todd, sentate en el trono, estás listo para ocupar el lugar y yo no, creo no me lo dijo así, me dijo, demostrame que estás que estás dispuesto o que o sos capaz. capacitado para sentarse en el trono. O sea, Bueno, es una duro. conversación que es un loop porque siempre hablamos lo mismo, ¿no? Es durísimo, pero es que el único que no se conforma con lo que hace sos vos, Ajá. porque tu misión o una de las misiones hacia tu propósito, que es llevar conciencia o como lo quieras poner, en los procesos universales, y uno de tus misiones, que es que la gente pueda autogestionar su conciencia, porque vos no sos un predicador, vos Mm, sos un disparador de procesos de conciencia en las personas, ¿no? Con todos los procesos. Vos no vendés alegría y felicidad en un proceso espiritual de meditemos y estamos todos felices. No, vendés exactamente, exactamente. No vendés nada, mostrás cómo es la real transformación del ser para elevar su frecuencia en cada encarnación, o en esta vida, o las que nos toque vivir. Mostrás, una de tus palabras clave es que al recordar, hacer este recordador, venís a hablarle al mundo, a los Arsayan. mm, Y ahí está. Y a mí lo que siempre me genera impotencia en no poder transmitirte es que vos no tenés que hacer otra cosa más que eso. Después, el resto se ocupará de sus procesos en cada lugar del mundo en sí. donde esté. Pero vos no sos responsable por todo eso, por todo lo que ves, lo que sabes, lo que recordás y lo que puedes transmitir. Vos, tiempo y forma, vas transmitiendo con la mayor responsabilidad todo lo que va llegando y disparás los procesos en la gente. Y ahí está cuando sos tan Mm, cruel con vos mismo, ¿no? No llega, no alcanza. Es la impotencia de querer hacer más, que en realidad no tenés que hacer más que eso. Yo ya te lo dije varias veces. No hay que sí, hacer más que eso. No hay que hacer más que sí. eso. Pero igual, bueno, obviamente se me sigue rompiendo porque lo que veo y lo que se me explica que hay que hacer, eh, y una cosa puede ser, por ejemplo, no sé, soy un soñador, ¿no? Entonces, no sé, soy un chico que estaba en su pueblo, en Argentina, y tuvo un sueño con un montón de cosas y no sé qué, y queda como en un sueño, de una locura. Pero no, la verdad es que cuando llega un mensaje de hay que desarrollar esta tecnología por un guión específico, y al otro día conozco sin querer a un ingeniero que se dedica justamente a mover iones, ¿no? Entonces, Sí. me dicen, tenés que ver algo en Hollywood con un actor, no sé qué. Lo conozco, me lo presentan. O sea, y no es porque lo pido, pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dolor o la responsabilidad? Que siento que el universo, que no es un sueño que tengo, sino que el universo me dijo, ah, necesitas hacer esto, toma. Y yo hago así y hago, "Ah, ¿y qué hago con esto? No sé si lo sé hacer, no tengo ni idea de si lo puedo hacer bien. Y ahí es cuando colapso, Colapso. porque, porque he tenido en mi mano, todo este año, he tenido en mi mano todos los contactos y la gente para hacer todo lo que Tot y la divinidad me dicen, está ahí y yo siento que no sé cómo hacerlo. Entonces, Porque a lo mejor eso, hay que
no es el tiempo universal, el cronos, el cronológico, es encontrar la información, empezar a unirla y dejar que suceda. Dejar que suceda. Vos imaginate, me va a Y eso es venir una y esto va a práctica. ser, es continua. Y esto es muy controversial lo que voy a decir, porque vos sabés que yo soy muy seguidora de los esenios y de la vida crística y de la función de lo que vino a ser Jesús a esta tierra. Y Jesús vino a hablar hace 2000 años y a transitar todo lo que transitó, para que ahora, en el 2000 y pico, se entienda. Él sabía que todo lo que hacía era en vano, y esto es uno de sus, en su vida, es uno de sus mayores, cuando él se quiebra como humano, no como divino, Mm, se quiebra como con la impotencia misma, es de, Dios mío, o sea, no ven nada de todo lo que yo estoy transmitiendo, porque la conciencia no estaba preparada, pero sí ese mensaje se iba a escuchar, es lo que ahora se escucha. Hablaba de física mm, cuántica, hablaba de lo que hablamos ahora, ¿no? Del cambio de conciencia universal, hablamos de la frecuencia, todo lo que hablaba él encriptado en parábolas porque la gente no podía entender. ¿Qué pasa si vos te pones a pensar que tu función es recibir esta información, unirla, transmitir lo que tenés que transmitir, pero vos no viniste a hacer todo eso? claro. Sí, sí. No Sí, viniste a hacerlo. ese es La el. gente lo tiene que hacer, la gente tiene que buscar la forma, porque no Sí, te alcanza ese la es el vida. gran peso. El gran peso es que siento que lo tengo que hacer yo. Y tengo la sensación de que por esas 4 muelas que me faltan, ¿no? Por esas cuatro Descubrimiento muelas que de me hoy. faltan, Sí, la sensación es que todos los que han venido a decir yo te ayudo, se han llevado en lugar de sí, sí. concretar. Entonces, dentro de mi sistema está ese concepto de eh, o lo hago yo solo o no lo hace nadie. Y ahí está todo el peso, ¿no? De querer hacer un montón de cosas, porque es muy grande lo que recibo, la Ya tarea lo es sé. muy grande. Y, ¿cuántos años me llevó a mí tratar de explicarles a ustedes para que se entendiera el concepto general? De hecho, ¿hace cuánto? Un mes atrás que les dejé un manifiesto de 130 páginas con toda la explicación. Sí. La Biblia, Eh, la nueva Biblia. Sí, con- sí, como, y este está es el plan. resumido. Si me muero, Sí. es esto. Se lo dejé Chicos, de así. verdad que nos dijo así, si yo me muero, esto es lo que hay que hacer. Y nos largó el manifiesto así, en crudito. Bueno, es información que vamos escuchando siempre, pero es tanto el peso, Matu, que yo creo, y ya tuvimos esta conversación hace como un año, cuando estabas en Portland y hablamos por teléfono de esto, que también había sido algo de la muela. Y yo te dije, Matus, que vos estás equivocado en cuanto a una de tus misiones, no el propósito. Tu misión no es hacer físicamente que las cosas sucedan. Tu Mm, misión es comunicar, es la frecuencia del verbo, es expandir conciencia y que ancle lo que tenga que anclar y lo que no anclará cuando tenga que anclar. sí, No sí, es tal cual. toda tu responsabilidad. Tu responsabilidad es que la información llegue. Vos sos un canal y realmente me siento que prostituyo la palabra canal cuando digo, pues no sos un canal, sos una fuente unida absoluta de información arquitectónica, de sabiduría, que va bajando a una velocidad que realmente en ese cuerpo cómo se sostiene. Pero de ahí a tener que también hacer, es como si un filósofo en su momento hubiese tenido que plasmar todo eso en la materia. ¿No? Sí, sí, no, no, es imposible. Es imposible. Eh, y sí, y yo creo que por eso esta semana, incluso mi único poder, que es la explicación o la palabra, nada, silencio. O sea, no, fue todo ir a la semana de hidrógeno, fue como cualquier palabra que quería decir era solo un sonido y una respiración. Era como, y sentí eso, purgarse Sí, de sí, toda y idea. ordenar el pensamiento. No te olvides que estamos cambiando de año, de era. No solo el año nuevo chino, sino el cambio del punto cero de Aries, que es Mm. un proceso colectivo histórico que no tenemos las dimensiones de lo que es esto. Sí, sí. De realmente dejar atrás patrones como este, es como hoy le decía a unos pacientes a la mañana, es que no hay más tiempo de pensar si merezco o no, basta.
O sea, ya Mm. tenemos que actuar desde el merecimiento, porque el mundo necesita esto, ¿no? Como que cada uno se haga cargo y ancle su función, ancle su propósito, porque ya se acabó el tiempo de ver, no, no sé, porque papá me maltrataba, mamá no me hablaba. Ok, basta. Vamos Sí. con esto de entender qué proceso tuvimos que transitar. ¿Y por qué lo digo? Porque también estamos pleno nigredo, Mm. eh, y el soltar, para mí, estas creencias de fondo, el poder ubicarnos en este lugar de fondo, así nos quedemos vacíos, es realmente lo que nos pone en la línea de largada, 20 de febrero, decir, inicia, punto cero de Aries, Neptuno, todo ese canal, Saturno, ¿cómo lo anclo? Juntito, cero. Esa oportunidad no la volvemos a tener nunca. Van a pasar 5 Mm. o 6 mil años. Sí. Eh, y están nosotros en esa maratón que comienza ahí, decir, arranco liviano, porque si es tanto el impulso para hacer lo que, para llevar adelante las tareas de cada uno, lo que cada uno vino a hacer, su propósito, que no te saca de ahí, porque en un punto es esa humanidad que vos anclás, que si yo tengo una mochila con muchas cositas, muchas piedras, muchas cuestiones, muchas, todo esto, y dudas y creencias, y todavía rastro, empezar esa carrera es muy lento, no es lo mismo el que llegue a la línea cero liviano. Bueno, basta. Mi Sí. camino va a ser este, y esto lo tengo claro, y acá vamos, con toda la energía disponible. Mm. Es un reseteo interesante este mes, por eso todavía hay mucha confusión y justo, bueno, justo, nunca es justo, ni Gredo. Sí, justo. Pero todo perfecto. Así que bueno. Perfecto. Bueno, se me cierra un ciclo, como decías, ¿no? Lo de los 2 años. Así que bueno, es Sí, todo otra historia, sí. em, pero bueno, creo que igual ya Pero seguiremos lo voy a conversando y cerrar con una hablando. sola cosa, una sola cosita, porque esto no, a los 2 años Mati se cortó un diente. El cortarse el Bueno, diente, sí, no me corté un diente. Mi abuela tenía el deseo de que yo gateara y yo nunca gateé. Yo de estar sentado pasé a caminar, pero ella quería que yo gateara. Entonces me puso y me empujó para que gateara y yo me fui para adelante y me partí el incisivo. que también habla de qué, función padre. Y también habla de qué es el yo soy. Esto es muy loco, porque la fractura de ese incisivo habla de la sensación de libertad identitaria, de poder ser libre de quien yo soy. Y esto Mm. no es una pavada, quién yo soy. Y Sí. 38 años que vos tenés en el ciclo del espíritu, que es un ciclo en el templo de Luxor, fue canalizado ese ciclo, eh, por Beyer, es un ciclo de 36 años, o sea que a los 38 estás viviendo las experiencias de los 2 años. Ah, mira. Esta cosa de la necesidad de la libertad identitaria, Mm. que sería el perfume que encajaría con tus 2 años, ¿no? Con esta fractura que tuviste a los 2 años. Poder ser Wow. libre de ser quien soy. Sí, Mm. te cito. Bueno, yo Bueno, me sigo, quedan unos pero meses más. sí, No, después ya grabaremos otros sí. y iremos a profundo en algún tema, en alguna historia. Acá fue como un boom por encima, como para que también la gente pueda, pueda tomar conciencia de este tipo de cosas que también en su vida lo pueden relacionar y trabajar. Yo me pongo acá como ejemplo, porque obviamente todos los que me vienen viendo eh, han visto cómo estoy debajo de energía. Y por lo general, sé que para muchos, por lo general, lo primero que surge es la preocupación, Mati no está bien. eh, pero yo siempre les dije, mm, yo nací para hacer estos procesos. O sea, no es que quiero ser feliz y estar bien ¿no? Y tener una vida perfecta. Nunca, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es ser un canal de transformación y la transformación no es feliz siempre. O sea, implica estar en estos procesos también Nunca. y, y bueno, y compartirlo y también compartir las herramientas en las que me fijo, ¿no?
para ver por dónde entender mejor. Porque obviamente si yo estuviera acá sin entender qué está pasando, no sabría por dónde ir o en qué enfocarme en mi trabajo, y saber lo que significa este diente y lo que me está pasando y demás, me ayuda a poner foco, ¿no? Foco. En el proceso consciente. Así que bueno, gracias, Gracias, Cari. Matu. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Y gracias. bueno, y si tienen consulta, ya saben, moléstenla. Moléstenme. Bueno, Matu, Bueno, gracias. gracias a todos. Gracias a Gracias, todos. Cari. Y nos vemos en una próxima.